Cuando se murió Ramona Escalante, en el 91, a los 88 años, lo único por lo que discutieron sus 3 hijas fue un frasco de vidrio con 2 dedos de un líquido turbio en el fondo. No la casa, no los aretes, no la máquina de coser que había sido de la abuela, el frasco. Y había una razón buena para pelearse por él, porque ese frasco tenía más años que ella. Se lo dio su madre en el 46, el día que Ramona se casó y se fue a vivir a la otra calle, y a su madre se lo había dado otra mujer antes de eso, en un pueblo del que ya nadie se acuerda del nombre. Ramona hizo pan casi todos los días de su vida adulta, y en 88 años no compró un sobre de levadura ni una sola vez. Ahora acuérdate por un momento de lo que pasó en marzo del año 20. Se vació el papel de baño, luego el arroz, luego la harina. Y de repente faltó una cosa que nadie se había parado a pensar que pudiera faltar. Esos sobrecitos plateados que siempre estaban en el mismo pasillo, al mismo precio, desde que tienes memoria. 72 horas tardó en desaparecer del pasillo entero. Y millones de personas que tenían harina, que tenían agua, y que por primera vez en años tenían tiempo, se quedaron sin poder hacer pan. No por torpes, porque le habían entregado un proceso vivo a una cadena de suministro, y esa cadena se cayó en 3 días. Los que tenían un frasco como el de Ramona, siguieron haciendo pan esa semana, paisano, y la siguiente, y la de después. Y aquí está lo que quiero que se te quede de todo el video. A ti no te vendieron un ingrediente. Te vendieron el acceso a una cosa viva, que antes se cuidaba en casa y se pasaba de mano en mano. Hoy te voy a contar 3 cosas. ¿Por qué el pan de sobre te cae pesado y el otro no? Y tiene nombre y se llama ácido fítico. ¿Por qué esto se hace con una papa y no con azúcar? Que es la mitad de la razón de que funcione. Y el paso número 2, que es donde se le muere el frasco a 9 de cada 10 que lo intentan. Antes de seguir, hay una cosa que viene para este país y que no la van a decir en las noticias hasta que ya la tengas en la puerta. Se resume en un número: 3 días. Eso es lo que la tienda tiene guardado para ti si mañana deja de llegar el camión. La despensa del abuelo Kiel aguantaba un invierno entero, y la diferencia nunca fue el dinero, era el saber. Me llamo Elías Montoya. El abuelo Kiel me crió y lo apuntaba todo en una libreta de tapas duras, y antes de morirse, me hizo prometer que eso no se iba con él. Así que lo pasé a limpio, y está abajo en la descripción. Bueno, a lo que vamos. Que se te haya olvidado no es vergüenza, paisano. Nadie nació sabiendo. A tu abuela se lo enseñaron y a ti no. Y eso no lo decidiste tú. Son buenos vendiéndote lo que ella tenía vivo encima de la mesa. No te quitaron una receta. Te quitaron una cosa viva. 5 pasos y 2 cuidados. Una papa y 3 días. Tu bisabuela nunca compró levadura. Y no era por pobre. Es que en su cocina no hacía falta. Lo primero es entender qué es lo que compras tú en ese sobre, porque casi nadie lo sabe. El abuelo Kiel lo tenía apuntado en la libreta con 2 palabras: levadura muerta. La levadura del súper es una sola cepa, una, cultivada en condiciones estériles y escogida para hacer un solo trabajo: soltar gas lo más rápido que se pueda para que la masa suba en 1 hora y media. Eso es todo lo que hace. No trae bacterias, no trae diversidad. No hace ningún otro proceso más que inflar la masa en el menor tiempo posible. Los panaderos industriales la adoptaron a finales del siglo XIX porque era rápida y predecible. Y eso, en una fábrica vale oro. Hoy el súper te cobra $1.50 por un paquete de 3 sobrecitos. Lo que se perdió en ese cambio no se entendió del todo hasta 100 años después, cuando la ciencia de los alimentos por fin alcanzó a la industria. Una cepa, un trabajo, 1 hora y media. Eso es lo que compras en el sobre. Lo que viene es lo que ese sobre no hace. Tu bisabuela dejaba la masa toda la noche, y no era por floja. Dentro del grano de trigo hay una cosa que se llama ácido fítico. Está en todos los granos y en todas las semillas. Y no está ahí por accidente. Es lo que protege a la semilla hasta que le toca germinar. El problema es lo que hace cuando entra a tu estómago. Se pega al hierro, al magnesio, al zinc y al calcio de esa misma comida, y se los lleva fuera del cuerpo antes de que los alcances a absorber. Te comes el pan, te sientes lleno,
y una buena parte de lo que debía quedarse en ti se va. Hoy el súper te cobra $15 por un frasco de pastillas de hierro que te tomas justo por eso, y que además te estriñe. Llenarse no es alimentarse, paisano. Y son dos cosas que llevamos toda la vida confundiendo. Y aquí va la primera nota honesta. El ácido fítico no es un veneno y llevamos 10.000 años comiéndolo sin problema. Pero el remojo largo y la fermentación lenta son exactamente la razón por la que se comía sin problema. Eso es el ácido fítico, paisano. Y lo que viene es lo único que lo deshace. Tu abuelo dejaba la masa desde la noche hasta la mañana siguiente. Y en esas horas pasaba todo lo que importa. Las bacterias lácticas que viven al lado de la levadura silvestre sueltan unas enzimas que rompen el ácido fítico y lo desactivan. Cuando eso pasa, los minerales del grano quedan libres. Tu cuerpo sí los puede agarrar. Y no se queda ahí. En esas mismas horas se rompen también los carbohidratos complejos y una parte del gluten. Y el pan baja de índice glucémico. Eso quiere decir que el azúcar te entra despacio en vez de subírsete de golpe. Hoy, el súper te cobra $5.50 por una barra de pan integral. La Universidad Estatal de Colorado publicó trabajos sobre varios ensayos clínicos. Confirman que el pan fermentado a la antigua se comporta distinto en el cuerpo que el hecho con levadura industrial. El abuelo Kiel decía que el pan que sube rápido, llena rápido y alimenta despacio. Toda la noche, unas enzimas, minerales libres, eso es lo que hace el tiempo. Y el que sigue es lo que pasó el día que se lo quitamos al pan. Primera parada, paisano. Hasta aquí es química, y te la crees o no te la crees. De aquí para abajo ya es tu cocina, tu olla y tu frasco. Y en el sexto está la razón de que esto se haga con una papa y no con azúcar, que es la mitad de por qué funciona. Ahora piensa en una cosa. ¿Cuánta gente conoces hoy que te dice que el pan le cae pesado? La hinchazón, el peso, esa cosa incómoda una hora después de una torta. Cuenta cuántos. Hace 2 generaciones esa queja no existía. Y fíjate en lo que no cambió. Los ingredientes del pan son prácticamente los mismos. Harina, agua, sal. Lo que cambió fue el tiempo. Se quitó el proceso lento que llevaba 10.000 años haciendo que el pan se pudiera digerir. Y se puso en su lugar uno rápido, diseñado para una fábrica y para un margen. Hoy el súper te cobra $9 por una barra sin gluten que se desmorona en la mano. Y aquí te lo digo derecho, porque con esto se dice mucha mentira. La fermentación larga rompe parte del gluten. Parte. No todo. Si tienes celiaquía, el pan de masa madre te hace exactamente el mismo daño que cualquier otro, y eso no lo arregla ningún frasco. Pero si lo tuyo es que el pan te cae pesado y ya, eso es otra cosa distinta. Ahí la diferencia sí se nota. Y se nota rápido. Eso era el pan pesado, paisano. Y la siguiente ya está en tu cocina, y no te ha cobrado nada. Tu bisabuela no salía a buscar levadura porque la levadura ya estaba ahí. La levadura silvestre está en el aire de tu cocina ahora mismo, en la superficie de los muebles, dentro de la harina, y en la cáscara de la fruta. Siempre estuvo. Lo que hace un cultivo iniciador no es cazarla, es prepararle un sitio tan bueno de comer que se instale, se multiplique rápido y eche fuera a todo lo demás que quiera vivir ahí. Eso es todo. Hoy en Internet te cobran $25 por un cultivo iniciador con envío incluido. El abuelo Kiel se reía de eso. Decía que era como pagar por aire embotellado. Ya está en el aire, ya está en la harina. Esa es la levadura que ya tienes. El que viene es lo que hay que darle de comer. Tu abuelo hervía una papa y guardaba el agua, y no lo hacía por ahorrar agua. La papa tiene una cantidad enorme de un almidón que se llama amilopectina. Cuando la hierves, ese almidón se deshace y se pasa al agua, y te queda un líquido templado, ligeramente dulce, lleno de carbohidratos y de minerales. Eso es justo lo que una levadura silvestre necesita para arrancar. El agua de papa la alimenta más completo y más parejo que el azúcar sola. Y hace una segunda cosa, que es la que de verdad importa. Retrasa que se acumule el ácido que mata a una colonia joven antes de que llegue a asentarse. Hoy en Internet te cobran $12 por un sobre de masa madre deshidratada, que muchas veces llega muerto del viaje.
Un manual de panadería del 884 ya lo traía apuntado. La levadura de papa sube más rápido y aguanta más tiempo sin agriarse que las otras que se hacían a mano. Una papa, su agua y la colonia se asienta antes. Ese es el porqué de la papa. Del que sigue te vas a sorprender, paisano, porque esto no sabe a lo que tú te crees. Tu bisabuela no hacía pan agrio, y la gente se sorprende cuando lo oye. La masa madre clásica tiene ese sabor ácido tan marcado porque se hace con harina, y en la harina la parte bacteriana domina mucho. Un cultivo arrancado con agua de papa no va por ahí. Sale una levadura silvestre con mucha menos carga bacteriana, y lo que huele es dulzón y a levadura, no a vinagre. El pan que te da tiene más cuerpo y más sabor que el del sobre, pero sin ese filo ácido. Se parece bastante a lo que sabía el pan de pueblo antes de que todo se estandarizara. Hoy la panadería artesanal te cobra $8 por una pieza de masa madre. El abuelo Kiel decía que el pan bueno huele a pan y no a vinagre. Dulzón, con cuerpo, sin filo. Eso es a lo que sabe. Y el siguiente ya es el primer paso, y empieza con una papa. Segunda parada. Se acabó el porqué. Empieza el cómo, paisano. 5 pasos y 2 cuidados. Y el segundo paso es donde se cae casi todo el mundo. Así que no te me despistes ahí. Paso 1. Y es la papa. Una papa grande, y va pelada. La cáscara no se usa, y esto no es manía. Puede traer residuo de lo que le echaron en el campo, y eso le estorba a la levadura justo cuando está arrancando. Se hierve en agua suficiente hasta que esté completamente blanda, de 30 a 40 minutos, y se comprueba con un tenedor. En el centro, no por fuera. Si notas resistencia, todavía no está. Sigue. Una papa cruda por dentro deja almidón sin deshacer, y ese almidón alimenta a los microorganismos que tú no quieres. Hoy, el súper te cobra $1 por esa papa, y es el único $1 que vas a pagar por todo lo que queda de video. El abuelo Kiel decía que el tenedor no miente y el reloj sí. Pelada, 40 minutos. La prueba del tenedor. Ese es el hervor, paisano. El que sigue es donde se cae casi todo el mundo. Paso 2. Y aquí para la oreja. El agua de la olla se pasa a un frasco de vidrio limpio, y se deja enfriar ahí hasta que puedas meter el dedo dentro sin quitarlo. Tibia, no caliente. El líquido caliente mata la levadura al instante, y no hay vuelta atrás. El frasco ya no va a hacer nada, y tú no vas a saber por qué. Este es el paso que la gente se salta por prisa, y luego jura que el método no funciona. Cuando ya esté tibia, machacas la papa y se la echas al frasco con su propia agua. Ese puré en el fondo le da a la colonia una base concentrada de comer mientras se instala. Hoy el súper te cobra $2 por un garrafón de agua, y para esto, ni siquiera te hace falta comprarla. El abuelo Kiel metía el dedo y contaba hasta 3, y si aguantaba los 3, iba. Frasco limpio, agua tibia, el puré al fondo. Esa es la parte del agua. Lo que viene es lo único que le tienes que poner encima. Paso 3. Y es lo más sencillo de todo el video. Se tapa con un trapo o con un pedazo de manta de cielo, sujeto con una liga. Nunca con tapa, nunca cerrado. Tiene que respirar. Un frasco cerrado hermético se te acidifica y se te muere. Y encima acumula presión. Hoy el súper te cobra $3 por un frasco de conserva con tapa de rosca, que es justo lo que no debes usar aquí. Lo pones en un sitio templado, lejos del sol directo. Y a las 24 o 48 horas vas a ver burbujas. Eso es la levadura trabajando. Después de 2 o 3 días de actividad clara, ya está listo. No estás buscando perfección de laboratorio, estás buscando señales de vida. Burbujas, buen olor y movimiento. Tu bisabuelo tapaba el suyo con el mismo trapo de secar los trastes, y el abuelo Kiel, igual. Trapo, liga, sitio templado. Esas son las burbujas. Y el siguiente ya es hacer pan con ellas. Tercera parada, paisano, y la última. Ya tienes el frasco vivo encima de la mesa. Lo que falta es lo que hace que no se te muera nunca, y lo que sobra dentro, que tampoco se tira. Paso 4, que es usarlo. Escurres el líquido de arriba, el almidonado, y lo pones en lugar del agua en cualquier receta de pan que ya sepas hacer. Como punto de partida, una taza de ese líquido, unos 240 mililitros, por cada 3 tazas de harina.
De ahí, lo vas ajustando. Una levadura viva no es tan pareja como la de laboratorio. Si tu frasco está muy burbujeante y fuerte, aguanta un poco más de harina. Si está joven, ponle más cultivo y menos harina. Y en la duda, más cultivo. Hoy el súper te cobra $4 por un pan de caja. Y aquí va la nota honesta que te debo. El levado tarda el doble o el triple que con el sobre. Y eso es un estorbo de verdad si sales a trabajar temprano. Pero ese tiempo de más es exactamente donde se hace todo lo que te conté en la primera mitad. Con el sobre, todo depende del reloj. Con esto se mira la masa, el volumen, el olor y cómo se mueve. Tu abuela no medía nada de esto, y le salía, miraba la masa y sabía. El abuelo Kiel lo apuntó en la libreta del 62 como 1 taza por 3. 1 taza por 3 y mirar la masa. Eso es hacer el pan, paisano. Lo que viene es no volver a empezar nunca. Paso 5, y es el que le da nombre a esto. No tiras el frasco cuando lo usas. Hierves otra papa. Dejas enfriar el agua. Y se la echas al frasco con un poco de puré encima de lo que quedó. En cuestión de horas, está otra vez fuerte. Entre pan y pan, lo metes al refrigerador. Ahí se queda dormido, quieto y estable. Semanas. Lo sacas, lo dejas unas horas a la temperatura de la cocina y vuelve. Eso quiere decir que no empiezas de cero nunca más. Hoy el súper te cobra $2 por el paquetito de 3 sobres, que son 3 panes, y luego a la tienda otra vez. Y ese es el negocio entero, paisano. No se puede cobrar cada semana por algo que ya tienes vivo en un frasco encima de tu mesa. Y hay una ventaja más sobre la masa madre de harina, y a mí me parece la mejor de todas. La de harina hay que alimentarla con harina, crece y crece, y cada semana tienes que tirar una parte para que no se desborde. Esta no lleva harina dentro y no tiene descarte. La rehaces con una papa. Tu bisabuela nunca empezó de cero 2 veces en su vida. Otra papa, unas horas, y sigue vivo. Eso es que no se muera. El que sigue es lo único que sí lo mata. Cuidado número 1. Y es la razón por la que la mayoría fracasa a la primera. El agua tiene que ser filtrada, o de garrafón, o del grifo, pero reposada en un traste destapado unas horas. El cloro del agua de la llave frena a la levadura. Esa es la causa de que mucha gente haga todo bien y no vea nada pasar en el frasco. Y cuidado número 2. Si en algún momento el frasco huele mal de verdad, a podrido y no a fermento, se tira y se empieza otra vez con un frasco limpio. Un cultivo sano huele a algo a lo que te quieres acercar la nariz, no a algo de lo que quieres apartarte y sacar de la cocina. No se rescata y no se discute. Te cuesta una papa y 3 días volver a tenerlo. Hoy el súper te cobra $30 por un filtro de jarra. Y para esto te vale con dejar el agua reposando en una olla toda la noche. El abuelo Kiel olía el frasco antes de tocarlo, siempre, y decía que la nariz sabe más que el ojo. Agua sin cloro, y la nariz de juez. Eso es cuando se tira el frasco. Y lo que sobra dentro no se tira, se cena. Ahora, el momento de humildad, y aquí sí quedé como tonto. Mis 3 primeros frascos se me murieron. 3. Uno detrás de otro, y yo haciendo todo tal como estaba apuntado en la libreta. Ni burbujas, ni olor, ni nada. 3 veces. Ya iba a dejarlo cuando el abuelo Kiel se paró en la cocina y se quedó mirando el frasco. Y me hizo una sola pregunta. ¿De dónde estás sacando el agua? De la llave, le dije. No me dijo nada más. Nada más agarró una olla, le puso agua y la dejó destapada en la mesa toda la noche. Al cuarto frasco salió a las 30 horas. Y lo último, si en algún momento tienes más cultivo del que vas a usar antes del siguiente pan, no lo tires. Le mezclas 2 o 3 cucharadas de harina, unos 20 gramos, y una pizca de sal. Tu abuela lo hacía cada vez que le sobraba, y en su casa, eso era la cena del lunes. El cultivo solo es un líquido almidonado, y no se puede cocinar así. La harina es lo que lo convierte en algo que puedes echar al sartén. Lo que sale es una especie de gordita delgada, con los bordes crujientes, a medio camino entre una crepa y un hot cake de suero. Le pones cebolla de rabo picada y un chorrito de aceite de oliva, y eso lo sirves en cualquier mesa sin pedir perdón. Hoy el súper te cobra $3.50 por un paquete de gorditas de harina que traen conservador y saben a cartón.
Lo que sobra no es basura. Es una segunda receta que se empieza en 30 segundos. Y a Ramona Escalante, en aquella cocina de pueblo, ese frasco la acompañó desde el día que se casó en el 46, hasta el día que se murió en el 91, y hoy sigue vivo, en el refrigerador de una de sus hijas. Piensa un momento en el camino que hizo ese frasco. La mujer del pueblo sin nombre que se lo dio a la madre de Ramona antes de la guerra, la madre de Ramona, que lo cuidó 20 años en una casa de adobe y se lo puso en las manos el día de la boda. Ramona, que hizo pan con él 45 años en la misma cocina. La hija, que lo tiene hoy en un refrigerador que Ramona no llegó a ver. Y tú, si el viernes hierves una papa. Eso no es una receta, paisano. Eso es una cosa viva que lleva un siglo pasando de mano en mano y que nunca ha necesitado una tienda. Piénsalo así. Cada semana que compras un sobre, estás pagando por hacer algo que ya se hace solo si le das una papa y 3 días. Cada semana que lo compras, estás renovando la suscripción a una cosa que tu bisabuela tenía en propiedad y no le costaba un peso. Y cada semana que no lo compras, esa cosa vuelve a ser tuya. Porque ese es todo el negocio, paisano, y es más viejo que nosotros dos. No se puede cobrar cada semana por algo que ya tienes vivo en un frasco encima de tu mesa. Cambiaron 10.000 años de fermentación viva por un sobre plateado y una campaña de publicidad. Y no fue por maldad, fue porque no había dinero del otro lado. Ahora el descargo, y va corto. No soy tu médico, y no te estoy vendiendo miedo. Esto no cura nada, y no pretende curar nada. La celiaquía es celiaquía. Con esto, no se toca. Si el pan te hace daño de verdad, eso es una consulta, no un frasco. Lo que sí te digo, es lo que está medido. Menos ácido fítico, más minerales que sí absorbes. Y azúcar que te entra despacio. Y ahora hazme un favor, no hagas la lista entera de cosas que se te ocurran, haz una sola. Esta noche pon una olla con agua destapada en la mesa de la cocina y déjala hasta mañana. Eso es lo único que a mí me faltaba las 3 primeras veces. Mañana hierve una papa grande, pelada, 40 minutos. Y pasa el agua a un frasco limpio, con el puré adentro. Tápalo con un trapo y una liga, y ponlo en el rincón más templado que tengas, que en casa del abuelo Kiel era encima del refrigerador. Y el sábado, si hay burbujas, haces pan. Mi frasco lleva vivo desde el segundo invierno que pasé aquí, y va para 3 años. Lo he tenido dormido en el refrigerador 2 meses seguidos. Volvió a las 4 horas. En todo ese tiempo he comprado exactamente 0 sobres de levadura. Y he tirado uno, el del verano que me fui y no lo metí al frío. Se aprende así, y no hay otra manera. Cuéntame aquí abajo una cosa, paisano, y me interesa de verdad. ¿Qué había vivo en la cocina de tu gente? La levadura en un frasco, el tepache en una olla, los búlgaros, la masa agria del maíz, el nombre de lo que fuera, y quién lo cuidaba. Me los leo todos, y el que junte más comentarios es el que hago a fondo después. Un patio entero de saber, desapareciendo de a un viejo por vez. El abuelo Kiel tenía su frasco en la ventana de atrás, y nunca le dio importancia. Para él, eso no era un saber especial. Era una cosa que había en las casas. Nada más que a ti, nadie tuvo tiempo de pasártela. Ahora ya es tuya. Y ahora tú eres de los que la guardan. El que viene es la despensa bajo tierra, la que aguantaba de octubre a Semana Santa sin luz, sin frascos de conserva y sin congelador, con nada más un agujero, arena y la temperatura que da el suelo a 1,5 metros de hondo. Y hay una raíz en esa despensa que lleva 60 años sin verse en una tienda. Necesito que oigas su nombre. Si eres nuevo en este patio y quieres guardar lo viejo junto conmigo, quédate. Somos más de los que la tienda quiere que creas. Lo viejo no se olvida, lo viejo nos sostuvo.